Bien, estamos de vuelta, son las 9 de la mañana con 43 minutos y a propósito del Día Internacional de la Mujer, hay varios proyectos, ¿no?, que se están trabajando para el futuro gobierno. De hecho, en ese sentido ya se anunció que van a conducir políticas con perspectiva de género. Además, se buscarán levantar, dijeron, una agenda para reducir las brechas que existen actualmente en distintos ámbitos. Vamos a conversar sobre este y otros temas con la futura ministra del Trabajo, Janet Jara. Gracias por el contacto, Janet, muy amable. Buenos días. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Fresia. Muchas gracias por contactarnos en este día tan especial para la lucha y la reivindicación de las mujeres. Sí, claro, para profundizar en estos temas. Janet, en el mercado laboral hay en particular una situación bien compleja para las mujeres post pandemia, pero antes de ir a ese tema en específico, me gustaría conocer su visión respecto a cómo se abordan los conceptos y los lineamientos que está trazando el futuro gobierno, que se define como un gobierno feminista desde este punto de vista, y cómo todas estas políticas trascienden, digamos, a los ministerios y se transforman en un eje estructurante. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente tenemos el desafío de recoger todo lo que ha sido el clamor popular, donde el movimiento social de las mujeres ha jugado un rol súper importante en la construcción de la sociedad diversa de la que hoy día somos reflejo. Y por eso nuestro programa de gobierno ha buscado recoger estas demandas que se han asentado en la sociedad chilena y nos obligan a nosotros como gabinete a estar a la altura de ese desafío. Por eso se han tomado distintas medidas pendientes que en lo concreto esto tenga una expresión. Y yo quisiera destacar en primer lugar, por cierto, la composición del gabinete ministerial, donde por primera vez en la historia hay más mujeres presentes que hombres en los cargos de primera línea ministerial. Lo mismo con un gabinete paritario entre subsecretarias y subsecretarios. En segundo lugar, además, creo que es súper importante la importancia de haber incorporado al comité político el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque pasa de ser un ministerio sectorial con una intención, ¿cierto?, de poder difundir en todos los ministerios el enfoque de género, a estar empoderado en la clave y en el centro de la decisión política del país. De hecho, va a estar en la moneda, entiendo, ¿no, ministra? Futura ministra. Hoy día. La ministra Camila Vallejo acaba de anunciar además que físicamente será trasladado a la moneda. Y en un país donde hay tantos simbolismos también y donde el ejercicio del poder se concentra muy cercano, ¿cierto?, en torno a la figura presidencial, que nosotros lo que precisamente buscamos es poder hacer que esto sea más transversal, pero que efectivamente requiere una impronta y una relevancia acorde a la necesidad y al sello de nuestro gobierno feminista. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, encabezado por Antonio Orellana y con la subsecretaria Luz Vidal, se traslada efectivamente al Palacio de la Moneda. Janet, cuando hablamos de varios simbolismos, también hay que llevarlos a la práctica y en concreto algunas de las propuestas que vienen como, no sé si prioridades, y esa es una pregunta, las 40 horas laborales, porque eso, más allá de algunas medidas con enfoque de género, se sabe también que esto puede o podría respaldar también o enfocarse mucho en las mujeres, ¿no? Para tener también horas de familia, horas de ocio incluso, o lo que sea. ¿Cómo se priorizan estas 40 horas laborales que venía como una propuesta en el Parlamento, también por parte ahora de la que va a ser la próxima ministra Vallejo? Sí, bueno, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social va a tener varias materias en las cuales va a desarrollar un trabajo intenso. Salario mínimo, reforma a las pensiones, muy importante, formalización en el empleo, donde también tenemos datos que nos alertan respecto de la calidad del empleo de las mujeres, y generación de nuevos puestos de empleo. Pero también, como tú señalas, Fresia, 40 horas. Y quiero señalar que para abordar todas estas medidas de la agenda laboral y previsional con perspectiva de género, así como las de otras carteras, se va a hacer un trabajo distinto, un trabajo de transversalización para que todas estas tareas sean asumidas por el colectivo del gabinete. Por ejemplo, solo para detenerme en un tema que pudo haber estado centrado con anterioridad en una cartera como el tema del empleo, el trabajo en combinación con algún otro ministerio. Por ejemplo, en este caso lo estamos trabajando el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Hacienda, encabezado por Mario Marcelli, con la subsecretaria Claudia Sangüesa,
el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Janet Vega, y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, encabezado por Antonio Orellana. Porque en realidad, para abordar efectivamente, con perspectiva de género, las políticas públicas, la transversalización en la toma de decisiones respecto de la implementación de determinadas políticas va a ser vital. Ahora, en torno a 40 horas, Fresia, sin duda es un proyecto muy sentido por la y por los trabajadores, demandado, justo y necesario, que debe implementarse desde una perspectiva también muy clarificadora en términos de género. Nosotros sabemos que la última encuesta del uso del tiempo, que a todo esto la vamos a tener que actualizar porque la última es del 2015, realizada por el INE, indica que las mujeres destinan dentro de un día 5,6 horas dedicadas a las labores de doméstica y de cuidado. Claro. Entonces, sin duda, cuando además de trabajar la cantidad de horas en la empresa que trabajamos, llegamos a la casa también a trabajar esta enorme cantidad de horas. Este dato es antiguo, sin duda la pandemia además acrecentó las tareas de cuidado de las mujeres y por eso tenemos el impacto en el empleo que tenemos. Reducir la jornada laboral en 1 hora diaria va a hacer que efectivamente también podamos disponer de más tiempo. Y ese tiempo no tiene que ser destinado para hacer solo más tareas domésticas. Tenemos que avanzar además con responsabilidad. Más allá de que tenga una perspectiva de género, porque esto de todas maneras puede ir en ayuda de las familias en otro sentido, ¿cómo entonces se logran eso como prioridad? Le quería preguntar de las brechas de salariales, del 20% menos que las mujeres ganamos respecto a los hombres. Eso, ¿qué políticas públicas podrían ir para ir nivelando la cancha sin descuidar otras prioridades o trabajando en conjunto o de manera transversal, Janet? Sí, mira, el tema de la equidad de género no solo ha sido persistente en el tiempo, sino que además muy doloroso, porque los datos también indican que a mayor nivel de estudio, además, la brecha es aún más amplia. Es como, no sé, en realidad es un tema muy complicado para el país y que tiene un asentamiento muy cultural al interior de las empresas. Ha habido un marco regulatorio de una ley de equidad en las remuneraciones que la verdad es que es una ley que ahora en su implementación los datos han dado cuenta de que no ha sido efectiva, digamos, y vamos a revisar esos instrumentos efectivamente también junto con otras iniciativas que hay en el Parlamento, una que encabeza la diputada Carol Cariola, por ejemplo, de igual pega, igual paga. Hay distintas, además, prácticas laborales, empresariales que se han implementado en Europa, porque esto es un fenómeno lamentablemente no solo chileno, sino que también mundial, donde las empresas han empezado a implementar especies de cuentas públicas respecto de sus brechas de equidad de género y se han empezado además a comprometer con planes para que en ciertos periodos de tiempo estas brechas se vayan reduciendo. Quiero señalar además respecto a las brechas de género que efectivamente en nuestro país se producen brechas ante puestos iguales de trabajo, pero además el nivel remuneracional de las mujeres en general es mucho más bajo que el de los hombres. Y esto tiene que ver mucho con un principio que se llama la división sexual del trabajo, que está bastante arraigado en nuestra sociedad, y en el cual las mujeres son destinadas a las tareas reproductivas y domésticas al interior del hogar, pero además también a las tareas de cuidado en las empresas. Entonces nosotros nos dedicamos fuera de la empresa a las labores de servicio, a las labores de educación, a las labores de hotelería. En cambio, mayoritario, estas no son categorías excluyentes, pero son parte del diagnóstico que hoy día existe. En cambio, los hombres, a labores técnicas, ingenieriles, donde además los accesos a los salarios son muy distintos. Entonces, yo diría que hay que modificar elementos tanto legales como reglamentarios, pero también muy necesariamente culturales. Y es el tránsito en el que hemos estado en los últimos años. Janet, ahora hay un desafío, o varios desafíos, digamos, que son difíciles de balancear. Por una parte, ir avanzando en generar mayor empleabilidad, al mismo tiempo cerrar esas brechas de salarios, por ejemplo, y generar un esquema que permita ir generando más empleo. Son todos esos objetivos, en algunos casos pueden ser contraproducentes. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si es que se intenta generar igual pega por igual trabajo, puede ir aumentando los costos de contratación específicamente en esas áreas que usted ha descrito, en esas industrias donde hay mayor empleabilidad femenina. ¿Cómo se van a ir compatibilizando todos esos objetivos o jerarquizando algunos de ellos?
Sí, mira, yo lo primero que quiero señalar es que las prioridades programáticas que hemos comprometido con el pueblo de Chile están claras, que son aumento de empleo y formalización de empleo, jornada de 40 horas, reajuste del salario mínimo llegando al final de nuestro gobierno a 500.000 pesos, avanzar en negociación multinivel y en reforma a las pensiones. Por cierto, hay otras demandas que son emergentes, tanto del mundo de las mujeres como de los movimientos sociales, que vamos a estar revisando. Pero hoy día las prioridades están puestas en la agenda que precisamente he mencionado y que también es cierto, Sebastián, como tú lo planteas, que es una combinación de elementos que tiene que servirnos en positivo, digamos, para mejorar la calidad del empleo, para mejorar el nivel de ingreso de las y de los trabajadores y para mejorar la productividad y el crecimiento del país. Consideramos que la mejor fórmula para resolver esto no es seguir postergando los temas indefinidamente, en primer lugar, que es mucho de lo que nos ha pasado y que ha ido perpetuando una desigualdad muy importante en nuestro país, sino que irnos haciéndonos cargo en la medida de nuestras propias fuerzas, con las gradualidades que sean necesarias y en base al diálogo tripartito, que es como en los sectores laborales del mundo más desarrollado se resuelve, se conversa y se llega a acuerdo en este tipo de materias. Y por eso para nosotros la opinión, la posición, la expresión de ideas que tengan la y los empleadores en torno a la gradualidad de estas reformas, así como también la opinión, la expresión y las demandas que tengan la y los trabajadores del mundo sindical respecto de también la misma materia, va a ser parte de la base de conversación que nos va a llevar a los detalles en los que después podamos entrar en la presentación efectiva de los proyectos. Bien, Janet, muchas gracias por el contacto esta mañana para adelantar parte de la agenda que empezarán a trabajar a partir del viernes tras el cambio de mando. Gracias por el contacto. Buenos días. Gracias, Fresia, gracias, Sebastián. Y sin duda en este 8M tenemos que tener la convicción que si bien son hartas reformas las que tenemos comprometidas con nuestro país, no podemos seguir postergándola y solo tenemos que ponernos de acuerdo en la forma, porque es de justicia y sobre todo para nosotras las mujeres. Un abrazo, Fresia, para ti en este día.